Este hombre despierta del coma y escucha a su esposa tramando algo siniestro en su contra. Hola, bienvenidos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Era un día como cualquier otro, uno de esos en los que la rutina se convierte en una sombra que pasa desapercibida. Bernardo, un empresario exitoso y respetado en su comunidad, decidió dedicar la tarde a una tarea que había postergado durante semanas: limpiar el techo de su casa. Era un hombre acostumbrado a manejar situaciones difíciles con destreza, tanto en los negocios como en su vida personal, y este tipo de trabajo físico no era una excepción. Siempre había sido cauteloso y meticuloso en todo lo que hacía. Ese día no fue diferente. Subió la escalera con cuidado, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Sentía el sol calentar su piel mientras removía las hojas acumuladas en las canaletas del techo. Pero a veces, incluso el hombre más prudente no puede prever el peligro que se avecina. En un instante, lo impensable sucedió. Un pequeño resbalón en el borde de la escalera, y todo cambió. Bernardo intentó recuperar el equilibrio, pero la fuerza de la gravedad lo jaló hacia abajo con violencia. Su cuerpo cayó pesadamente desde lo alto de la escalera, impactando el suelo de concreto con un sonido seco y brutal. La parte trasera de su cabeza golpeó el pavimento con una fuerza que hizo eco en el silencio de la tarde. Su mundo, que momentos antes había sido tranquilo y controlado, se apagó en cuestión de segundos. Marcela, su esposa, escuchó el golpe. Su corazón se detuvo por un momento cuando corrió hacia el patio, donde encontró a Bernardo inmóvil en el suelo. Gritando su nombre, lo sacudió con desesperación, pero no hubo respuesta. El terror la invadió mientras llamaba a emergencias, su voz entrecortada por el pánico. El sonido de las sirenas llenó el aire pocos minutos después. Los paramédicos llegaron rápidamente, estabilizando a Bernardo antes de llevarlo de urgencia al hospital. Marcela lo acompañó en la ambulancia, sus manos temblando mientras sostenía la de él, esperando contra toda esperanza que despertara. Pero Bernardo no abrió los ojos. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible. Su cuerpo, aunque maltratado por la caída, seguía siendo fuerte. Sus signos vitales se mantenían estables, lo que daba esperanza a quienes lo rodeaban. Sin embargo, Bernardo permanecía inconsciente, atrapado en un estado entre la vida y la muerte, sin poder regresar al mundo que conocía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Bernardo seguía conectado a las máquinas que lo mantenían con vida, pero su conciencia permanecía ausente. Marcela, agotada por la preocupación y el dolor, pasaba cada día al lado de su cama en el hospital, rezando para que su esposo despertara. Amigos cercanos y familiares también se turnaban para visitarlo, en un intento de mantener viva la esperanza. El accidente había dejado a Bernardo atrapado en un limbo, incapaz de regresar al mundo que una vez conoció. Su cuerpo permanecía allí, pero su mente vagaba en algún lugar oscuro e inalcanzable. Y aunque los signos vitales seguían mostrando fuerza, la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿volvería alguna vez a ser el hombre que todos conocían? Han pasado 3 meses desde el accidente que cambió la vida de Bernardo para siempre. 3 meses desde que su cuerpo, aunque aún fuerte, quedó atrapado en una prisión silenciosa. 3 meses en los que Marcela, su esposa, ha estado esperando día tras día a que su esposo despierte, a que abra los ojos y vuelva a ser el hombre que ella conoció. Pero la realidad es que Bernardo sigue en coma, inmóvil, desconectado del mundo. Una tarde, sentada junto a la cama de Bernardo, Marcela toma una decisión que cambiará todo. Ya no puede seguir viendo a su esposo atrapado en ese estado, y decide hablar con los médicos. Convoca a la doctora que ha estado a cargo del caso de Bernardo desde el principio, una mujer compasiva pero realista, y le expone su deseo. Bernardo no querría esto, dice Marcela, su voz firme pero temblorosa. Sé que él no querría seguir así, conectado a máquinas, sin esperanza de recuperación. Por favor, doctora, creo que es momento de dejarlo ir. La doctora escucha en silencio. Entiendo lo que dices, Marcela, responde con calma. Pero no podemos tomar una decisión precipitada. Si me permites, me gustaría darle un poco más de tiempo. Marcela siente una oleada de frustración. Ha escuchado esas palabras antes. Un poco más de tiempo. Doctora, con todo respeto, insiste Marcela,
soy su esposa, y tengo la última palabra en esto. No puedo seguir viéndolo sufrir. La tensión en la sala aumenta. Justo en ese momento, la puerta se abre y la hermana de Bernardo, Cristina, entra. Al escuchar lo que Marcela está diciendo, Cristina interviene de inmediato. «No puedes hacer esto», exclama Cristina, su voz cargada de emoción. «Bernardo aún está aquí, lo siento en mi corazón. No podemos rendirnos tan pronto. Él tiene que luchar, y creo que puede hacerlo. Necesita más tiempo». Las palabras de Cristina cortan como un cuchillo en el aire. Marcela la mira con incredulidad, sus ojos llenos de cansancio. ¿Más tiempo? Han pasado 3 meses, Cristina. 3 meses en los que no ha mostrado señales reales de mejoría. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? Cristina da un paso hacia adelante, desafiando la mirada de Marcela. El tiempo que sea necesario. Yo no voy a permitir que lo desconecten. No hasta que sepamos con certeza que no hay ninguna posibilidad de que vuelva. Marcela, con las manos temblorosas, respira hondo. Yo soy su esposa, dice finalmente, su voz más baja, pero firme. Es mi responsabilidad tomar esta decisión por él. Lo amo demasiado como para dejarlo sufrir de esta manera. Cristina sacude la cabeza, con lágrimas en los ojos. No podemos simplemente decidir por él, Marcela. No sabemos qué quiere ahora. Dale más tiempo. Por favor, por favor. La doctora interviene suavemente. Sé que esto es difícil para ambas, pero les pido que consideren todas las opciones. Tal vez podríamos darle un poco más de tiempo, solo para asegurarnos de que no estamos tomando una decisión prematura. Marcela cierra los ojos y finalmente, después de un largo silencio, asiente. Está bien, dice con voz ronca. Un poco más de tiempo. Pero si no hay cambios, no voy a seguir prolongando esto. Bernardo no querría vivir así. El mundo de Bernardo estaba oscuro, un vacío interminable donde los sonidos flotaban a su alrededor sin forma ni dirección. A pesar de su estado vegetativo, Bernardo estaba ahí, atrapado en su propio cuerpo, escuchando todo, sintiendo cada momento de desesperación de aquellos que lo rodeaban. Podía escuchar las conversaciones, las voces que se acercaban y se alejaban. Era como si estuviera gritando en silencio, incapaz de romper las cadenas invisibles que lo mantenían en esa prisión. Marcela, su esposa, pasaba largas horas junto a su cama. Él podía sentir su presencia, escuchar su voz, pero algo en ella había cambiado. Su tono era más distante, como si estuviera resignada a la idea de que Bernardo no regresaría. Él no querría esto, repetía Marcela. No querría seguir conectado a máquinas. Bernardo sentía una desesperación creciente. En su mente, gritaba con todas sus fuerzas, no me desconectes. Estoy aquí. No he renunciado. Pero sus labios no se movían, su voz no salía. La impotencia era un peso insoportable. Día tras día, la sombra de la desconexión se acercaba, y Bernardo no podía hacer nada para detenerla. El día de la desconexión estaba cada vez más cerca. Bernardo podía sentirlo en las voces nerviosas de los médicos, en los suspiros tensos de Marcela y en la tristeza que invadía a Cristina. Era como si el reloj estuviera marcando una cuenta regresiva silenciosa hacia su muerte. En un momento de resignación, cuando Bernardo estaba casi listo para dejarse llevar por la oscuridad, escuchó una voz diferente. No era la voz de Marcela, ni la de Cristina, ni la de los médicos. Era una voz profunda y serena, una voz que parecía venir de lo más profundo de su ser. Inténtalo una vez más, dijo la voz con una calma infinita. No te rindas. Estoy contigo. Bernardo sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Sabía que esa voz era la de Dios, o al menos lo sentía así. Era como si una fuerza superior le estuviera dando el aliento que tanto necesitaba. En ese momento, Bernardo reunió todas las fuerzas que le quedaban, concentrándose en una sola cosa, moverse. Solo necesitaba un pequeño movimiento, un signo, algo que demostrara que seguía allí. De repente, sintió un hormigueo en los dedos. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover uno de sus dedos. Un simple movimiento, pero era suficiente. Cristina,
que estaba sentada a su lado, lo vio de inmediato. Se movió, gritó, su voz llena de emoción y sorpresa. Bernardo se movió. Médico, rápido. La habitación se llenó de actividad. Los médicos llegaron corriendo, revisando cada uno de los signos vitales de Bernardo. La doctora, quien había estado a punto de firmar los papeles para la desconexión, vio el movimiento con sus propios ojos. «Es un milagro», murmuró, maravillada. «Detengan todo. No podemos desconectarlo». Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Bernardo, aunque aún atrapado en su cuerpo, sintió una oleada de alivio. Dios había escuchado sus súplicas y le había dado la fuerza para seguir luchando. En ese momento, algo cambió dentro de Bernardo. Había sentido el poder de la fe, y eso le daba la certeza de que, de alguna manera, regresaría. Mientras los médicos continuaban revisándolo, Bernardo escuchó la voz de Cristina, llorando de alegría junto a su cama. «Sabía que no te habías ido», dijo entre sollozos. «Sabía que seguirías luchando». Y Bernardo, aunque aún no podía responder, le agradeció en silencio. Había sido escuchado. Esa noche, mientras el hospital dormía, algo cambió. En algún lugar profundo de su ser, Bernardo sintió que su mente se conectaba finalmente con su cuerpo. Sus ojos, que habían estado cerrados durante tanto tiempo, comenzaron a moverse bajo los párpados. Su respiración se volvió más consciente, más controlada. Despertó. Bernardo no abrió los ojos de inmediato. Su instinto lo detuvo. Algo en su interior le dijo que no debía hacer evidente su regreso al mundo de los vivos, al menos no todavía. Sus sentidos comenzaron a agudizarse, y en medio del silencio, escuchó el suave sonido de la puerta de su habitación abrirse. Era Marcela. Bernardo pudo escucharla moverse dentro de la habitación, sus pasos eran ligeros pero determinados. Ella se acercó a la cama y durante un largo minuto no dijo nada. Bernardo sintió el peso de su presencia a su lado, pero algo en la energía de Marcela lo hizo sentir frío. No era el tipo de calma que brinda consuelo, era una frialdad distante, calculadora. Entonces, el silencio se rompió. Marcela sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar un número. Bernardo, sin abrir los ojos, agudizó el oído, esforzándose por captar cada palabra. Su voz, cuando habló, carecía de emoción. Era seca, casi indiferente. «Sí, sigue igual», dijo Marcela al otro lado del teléfono. «No ha mostrado mejoría». «No, no creo que sobreviva por mucho más tiempo». Cada palabra caía sobre Bernardo como un balde de agua helada. Así era como Marcela hablaba de él. La mujer que había amado, con quien había compartido su vida, ahora hablaba de su supervivencia como si fuera una simple cuestión de tiempo. Una cuenta regresiva fría e inevitable. Bernardo permaneció inmóvil, cada músculo de su cuerpo tensado por la angustia. Escuchó cómo Marcela seguía hablando, cada palabra revelando más sobre sus verdaderos pensamientos. «Los médicos quieren esperar un poco más», continuó ella. «Pero honestamente, no creo que haya esperanzas. Si sigue así, pronto tendré que tomar una decisión». El tono indiferente de su voz lo dejó paralizado. Marcela no estaba rezando por su recuperación, estaba esperando su muerte. Bernardo sintió una mezcla de horror y traición que nunca antes había experimentado. Durante todos esos meses en los que había estado luchando por su vida, Marcela había estado al borde de la cama, fingiendo preocupación, fingiendo amor. Pero en realidad, solo esperaba el momento en que pudiera desconectarlo y terminar con todo. «Sí», dijo Marcela, con un tono que casi rozaba la impaciencia. «Pronto podremos desconectarlo. Los médicos ya lo han sugerido, será solo cuestión de tiempo». Bernardo sintió que su corazón se aceleraba, pero hizo todo lo posible por mantener la calma, por no moverse ni mostrar signos de que había despertado. No podía creer lo que estaba oyendo. Marcela, la mujer en la que había confiado toda su vida, la persona que había prometido amarlo y apoyarlo, estaba deseando su muerte. Un profundo terror se apoderó de él. No podía dejar que Marcela supiera que había despertado. Algo en sus palabras le decía que su esposa no solo estaba resignada a su destino, sino que tal vez incluso lo prefería. ¿Por qué?
¿Qué ganaba ella con su desconexión? Bernardo se dio cuenta de que no sabía la respuesta, pero también comprendió que estaba más solo de lo que nunca hubiera imaginado. Cuando Marcela terminó la llamada, salió de la habitación con la misma calma con la que había entrado, sin sospechar que su esposo había escuchado cada palabra. Bernardo, temblando internamente, permaneció quieto en la cama, fingiendo estar en coma. Sabía que no podía revelar que estaba despierto, al menos no hasta entender completamente lo que estaba sucediendo. Mientras la noche avanzaba, Bernardo reflexionó sobre lo que había escuchado. Algo andaba muy mal con Marcela, algo que nunca había notado antes. Las piezas del rompecabezas comenzaron a formarse lentamente en su mente. Sus palabras al teléfono, la forma en que había hablado de desconectarlo, todo indicaba que ella tenía motivos ocultos, quizás siniestros. Decidió que tenía que ser cauteloso. Necesitaba más tiempo para descubrir qué estaba planeando Marcela y por qué. Fingiría seguir en coma hasta que encontrara una manera de protegerse y enfrentarse a ella. Su mente trabajaba en 1000 direcciones, tratando de encontrar una salida a esta pesadilla. Sabía que no podía confiar en nadie, al menos por el momento. La mañana siguiente llegó con una tenue luz entrando por la ventana del hospital. Con un esfuerzo controlado, Bernardo abrió los ojos. El mundo, borroso al principio, comenzó a tomar forma. La doctora, al verlo despertar, contuvo el aliento antes de esbozar una sonrisa llena de sorpresa y alivio. «Bernardo. ¿Has despertado?», exclamó con incredulidad. Cristina, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, soltó un grito de alegría, corriendo hacia él y tomando su mano con fuerza. «Sabía que no te habías ido, lo sabía», decía entre sollozos, mientras las lágrimas caían por su rostro. Bernardo le devolvió una sonrisa débil, agradecido por su presencia, por haber creído en él cuando otros ya lo habían dado por perdido. Marcela también estaba allí, pero algo en su reacción hizo que Bernardo se tensara internamente. Aunque ella fingió una sonrisa, su expresión no reflejaba el alivio que cualquiera esperaría ver en una esposa que ha recuperado a su marido de un coma. En cambio, sus ojos parecían opacos, su rostro forzado. Bernardo observó cada pequeño detalle de su comportamiento y no pudo evitar sentir una fría sospecha crecer dentro de él. Marcela no estaba feliz de verlo despertar. Durante la semana siguiente, Bernardo permaneció en el hospital bajo observación. Las visitas se sucedían, amigos y familiares entraban y salían emocionados por su milagro. Pero Bernardo, aunque agradecido por su regreso, no podía ignorar la oscura sombra que pendía sobre su vida. Marcela, aunque siempre presente, evitaba el contacto directo, sus conversaciones eran superficiales, carentes de calidez. Y aunque fingía preocupación, sus ojos parecían siempre estar evaluándolo, como si estuviera esperando que algo más sucediera. Finalmente, tras una semana, los médicos le dieron el alta. De regreso a casa, Bernardo fue recibido con abrazos y felicitaciones de parte de vecinos y amigos. Pero mientras todos celebraban su regreso, él no podía evitar sentir una creciente sensación de peligro. Sabía que no podía confiar en Marcela y que algo terrible estaba ocurriendo detrás de esa fachada de normalidad. La primera noche en casa fue difícil. A pesar de las muestras de cariño de Marcela, Bernardo sentía que todo era un acto. Había una frialdad entre ellos, un abismo que no podía cruzar. Por las noches, fingía dormir mientras escuchaba los suaves pasos de Marcela moverse por la casa. Algo no estaba bien. El segundo día en casa, Bernardo decidió tomar medidas. Necesitaba respuestas, y la única forma de obtenerlas era investigar lo que había ocurrido el día del accidente. Recordó que su vecino, Roberto, solía tener cámaras de seguridad instaladas en su casa, cámaras que cubrían parte de la calle y el patio de Bernardo. Si alguien podía haber visto algo, era él. Bernardo visitó a Roberto bajo el pretexto de agradecerle por sus buenos deseos durante su recuperación. Después de una charla amigable, Bernardo mencionó casualmente las cámaras de seguridad y le preguntó si Roberto las había revisado el día del accidente. Roberto, sin sospechar nada, asintió. Sí, las revisé por si acaso captaron algo importante. Y, bueno, de hecho, vi algo que me pareció extraño. Bernardo sintió que su estómago se tensaba. Aquí estaba la verdad que tanto temía. Extraño,
preguntó Bernardo, manteniendo la calma. Roberto se frotó la barbilla, pensativo. Sí, vi que Marcela pasó por la escalera justo antes de que cayeras. Estaba ajustando algo, o tal vez moviendo la escalera. No puedo decir con certeza si lo hizo a propósito, pero después de eso fue cuando caíste. Me pareció raro en ese momento, pero con todo lo que pasó después, no le di más vueltas. El mundo de Bernardo se tambaleó. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar dolorosamente en su mente. Marcela estaba allí, cerca de la escalera, justo antes de que él cayera. ¿Había sido un accidente o algo mucho más oscuro? Bernardo respiró hondo, tratando de mantener la compostura. No quería alarmar a Roberto ni levantar sospechas, pero por dentro, el horror y la traición lo estaban consumiendo. Marcela había tenido algo que ver con su caída. Y ahora, más que nunca, Bernardo sabía que estaba en peligro. Agradeció a Roberto por la información y regresó a casa, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba más pruebas, más respuestas, pero lo que ya sabía era suficiente para ponerlo en alerta máxima. Su propia esposa había intentado matarlo, y ahora estaba jugando un juego peligroso al intentar descubrir la verdad sin que ella lo notara. Esa noche, Bernardo miró a Marcela desde el otro lado de la mesa del comedor, fingiendo que todo estaba bien, mientras en su interior se preparaba para la batalla que estaba por venir. Era una tarde sombría cuando Bernardo decidió que ya no podía esperar más. Las piezas del rompecabezas estaban casi completas y cada minuto que pasaba sentía que el peligro acechaba más cerca. Había pasado días fingiendo que todo estaba bien, sonriendo mecánicamente en las cenas, respondiendo a las preguntas de Marcela con una calma que le costaba mantener. Pero su interior estaba en llamas. Sabía que su esposa había sido parte de un plan siniestro para destruirlo, y ahora estaba listo para confrontarla. Con el corazón acelerado y el pulso firme, Bernardo entró en la sala de estar. Marcela estaba sentada en el sofá, hojeando un libro, aparentemente tranquila. Pero Bernardo podía ver más allá de su fachada de serenidad. Sabía lo que ella había hecho. Sabía lo que estaba en juego. Marcela, comenzó Bernardo, su voz firme y controlada, tenemos que hablar. Ella levantó la mirada, su rostro impasible, pero algo en sus ojos cambió por un breve momento. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, con esa calma que ahora le parecía tan falsa, tan calculada. Bernardo tomó un respiro profundo, su mente trabajando rápidamente. No podía mostrarle ninguna señal de debilidad. De lo que realmente sucedió el día del accidente, dijo con voz grave. ¿Y de lo que he descubierto? Marcela frunció el ceño, pero se obligó a mantener su compostura. No sé de qué hablas, Bernardo. Claro que lo sabes, replicó él, acercándose un poco más. Roberto, nuestro vecino, me mostró las grabaciones de sus cámaras. Te vio cerca de la escalera justo antes de que cayera. Lo moviste. Sabes muy bien de lo que hablo. Por un momento, el rostro de Marcela se endureció, pero aún no estaba dispuesta a ceder. ¿Y eso qué prueba? Podría haber estado ajustando algo. Estaba preocupada por ti, Bernardo. Pero Bernardo no estaba dispuesto a dejar que ella controlara la narrativa. Sacó su teléfono del bolsillo sin que ella se diera cuenta, activando la grabación de voz. Era su única oportunidad para obtener una confesión. No, Marcela, dijo en voz baja. No fue un accidente. Y lo sabes. Has estado planeando esto durante mucho tiempo. Pero quiero saber por qué. Marcela lo miró durante unos segundos, evaluando la situación, y luego soltó una risa seca. Una risa que resonó en la sala como un eco oscuro. ¿De verdad crees que fue solo un accidente?, dijo, con un tono que hizo que la piel de Bernardo se erizara. Te has vuelto tan patéticamente confiado, Bernardo. Bernardo mantuvo la calma, aunque el miedo corría por sus venas. Entonces, dime la verdad. Marcela se levantó del sofá, sus ojos ahora llenos de una frialdad que nunca antes había visto en ella. Caminó lentamente hacia él, deteniéndose a solo unos metros de distancia. Está bien, dijo finalmente, casi en un susurro. Es hora de que sepas la verdad. Esto siempre fue una venganza, Bernardo. No se trataba solo de ti, sino de tu padre.
Él destruyó a mi familia hace años, y ahora estamos cobrando lo que nos corresponde. Bernardo sintió que su corazón se detenía por un instante. ¿Qué estás diciendo? Marcela cruzó los brazos, disfrutando cada palabra que decía. Mi padre fue a prisión por culpa del tuyo. Él lo acusó de robar dinero de la empresa, cuando en realidad ambos estaban metidos en eso. Solo que tu padre fue más astuto y lo incriminó. Mi padre murió en prisión, humillado, destruido. Mi hermano y yo hemos estado esperando el momento adecuado para devolverle ese favor a tu familia. Bernardo apretó los puños, pero mantuvo su postura. No sabía nada de eso, dijo con sinceridad. ¿Por qué no me lo dijiste? Marcela rió de nuevo, un sonido vacío y cruel. ¿Y qué hubiera logrado con eso? Nada. Sabía que, tarde o temprano, esa empresa pasaría a ser tuya, y cuando eso sucediera, sería el momento perfecto para destruirte a ti también. Fue fácil. Solo tenía que esperar, casarme contigo, ganarme tu confianza. Bernardo sintió una mezcla de ira y tristeza. Todo lo que había vivido junto a ella, todo lo que habían compartido, era una mentira. ¿Entonces planeaste matarme? Marcela lo miró directamente a los ojos. No directamente. Solo necesitabas estar fuera del camino. Con mi hermano, ideamos todo. Sabíamos que tarde o temprano, si algo te pasaba, todo estaría bajo mi control. La caída fue solo una oportunidad que no podía dejar pasar. El aire en la habitación se volvió más denso mientras Bernardo intentaba controlar el temblor en sus manos. Pero sabía que tenía lo que necesitaba. Su teléfono había estado grabando cada palabra de su confesión. Con un rápido movimiento, Bernardo apagó la grabación y la guardó en su bolsillo, sin que Marcela lo notara. ¿Y ahora qué, Marcela? ¿Piensas acabar conmigo también aquí mismo? Ella sonrió, pero antes de que pudiera responder, Bernardo dio un paso atrás. Ya no puedes seguir manipulándome. Todo lo que acabas de decir está grabado. La sonrisa de Marcela se desvaneció de inmediato. Su rostro palideció mientras las palabras de Bernardo hacían eco en su mente. ¿Qué has hecho?, susurró. Bernardo sacó el teléfono de su bolsillo y lo mostró, su mirada ahora fría y determinada. Ya he entregado la copia de esta grabación a la policía. El horror se reflejó en los ojos de Marcela. Intentó moverse hacia él, pero Bernardo la detuvo con una mano levantada. Todo ha terminado, Marcela. Ya no podrás hacerme daño. En cuestión de minutos, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Bernardo observó, en silencio, cómo los oficiales esposaban a Marcela, quien no dejó de mirarlo con una mezcla de odio y desesperación. Mientras la llevaban fuera de la casa, Bernardo sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que el dolor de la traición lo acompañaría por mucho tiempo, pero al menos ahora, estaba libre de las manipulaciones de la mujer que una vez había amado. Marcela había caído en su propia trampa, y Bernardo había recuperado el control de su vida. Bernardo se sentó en el borde de la cama, mirando el amanecer que lentamente pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja. La quietud de la mañana lo envolvía mientras reflexionaba sobre los últimos meses. Todo lo que había creído cierto, todo en lo que había confiado, se había desmoronado frente a sus ojos. Marcela, la mujer en quien había depositado su amor y lealtad, lo había traicionado de la manera más cruel e inesperada. La traición no era solo física, era emocional, espiritual. Y esa herida, aunque invisible, era la más difícil de sanar. La traición de Marcela había sido devastadora. Había creído que conocía a la mujer con la que había compartido su vida, la que había estado a su lado en los momentos más difíciles y en los más felices. Sin embargo, esa fachada de amor y compañerismo había sido solo una máscara, escondiendo un odio profundo que ella había cultivado en silencio. Bernardo había sido ingenuo, sí, pero no era el amor lo que lo había cegado, sino la confianza, una confianza que ahora entendía que nunca debió dar por sentada. Mientras observaba el sol elevarse sobre el horizonte, Bernardo comenzó a comprender algo más profundo. A pesar de la traición, a pesar del dolor y la humillación, él había sobrevivido. Había resistido. Y no solo físicamente, sino también emocionalmente. La experiencia, por dolorosa que fuera,
le había enseñado que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar el dolor, sino la fuerza de levantarse después de haber sido derribado. Había encontrado en sí mismo una fortaleza que nunca supo que tenía. Marcela lo había intentado destruir, pero en su intento, lo había fortalecido. Había revelado una verdad más grande, que el verdadero amor y la verdadera lealtad no eran tan frágiles como ella creía. Las personas correctas, las personas que realmente te aman, nunca te abandonan en los momentos más oscuros. Cristina, su hermana, fue un pilar en su vida, una prueba viviente de que el amor genuino existe, de que la familia verdadera siempre está ahí, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Bernardo respiró hondo, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que el camino hacia la sanación emocional sería largo, pero también sabía que lo recorrería con una nueva perspectiva. Aprendió a no dar por sentado el amor y la confianza, a elegir cuidadosamente en quién depositar su fe. Pero también entendió que no podía cerrarse al mundo. No podía permitir que la traición de una persona definiera su vida. La experiencia lo había cambiado, sí, pero no de la manera en que Marcela había querido. En lugar de volverse cínico o amargado, Bernardo decidió que aprendería a vivir con más claridad, con más intención. La vida es frágil, eso lo sabía bien ahora, pero también es hermosa en su complejidad. La traición no lo había destruido, sino que lo había redirigido hacia una versión más fuerte de sí mismo. Con el tiempo, Bernardo encontró la paz. No fue un proceso rápido ni fácil, pero poco a poco las heridas comenzaron a sanar. No olvidó lo que había sucedido, pero ya no lo definía. Usó esa experiencia como un recordatorio constante de la importancia de confiar en las personas correctas, de rodearse de aquellos que realmente desean lo mejor para uno, y de ser selectivo con quien se entrega el corazón. La historia de Bernardo no fue simplemente una de dolor y traición. Fue una historia de renacimiento. Lo que había comenzado como una tragedia terminó siendo una lección poderosa sobre la importancia de la confianza, la lealtad y el verdadero amor. Él había superado lo peor, y al hacerlo, había encontrado una fuerza que nunca antes había imaginado. Y así, mientras el sol se elevaba sobre un nuevo día, Bernardo se dio cuenta de algo fundamental: a pesar de todo, había ganado. Había recuperado el control de su vida, su dignidad y su paz interior. Y mientras los rayos del sol tocaban su piel, se sintió lleno de esperanza, sabiendo que el futuro, por incierto que fuera, estaba lleno de posibilidades. Porque ahora, Bernardo era más fuerte que nunca, y ninguna traición podría arrebatarle lo que había descubierto en su interior, su capacidad infinita para superar cualquier obstáculo. Si esta historia te ha gustado, comparte este video y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Hasta luego.